Y hay países muy inocentes que están muy alejados, eh, todos los individuos, de el idioma expresivo corporal. Y el idioma expresivo corporal fue el primer idioma que tuvo el ser humano. Ese ser humano, este idioma se llamó por señas. Con el tiempo comenzaron a... pasó los años, pasaron los años y los años, y comenzaron a desarrollar códigos no verbales. Y hoy es un código tan extenso, que lograr captar la sutileza de los movimientos inteligentes es bastante complejo. Y uno se pregunta, pero ¿por qué se enamoraron, por ejemplo, de personajes como Reagan o como Jorge Eliezer Gaitán? Pero los mismos personajes, todos los personajes políticos, todos los artistas, porque ellos cautivan es con su movimiento expresivo corporal. Hay movimientos que lo captan los paparazzi, y los captan de una manera que al captarlos los ubican, pero solamente los ubican los paparazzis. ¿Y ellos por qué? Porque ellos también estudian en Europa los movimientos expresivos corporales al 1000%. Se dedican a la fotografía o se dedican al cine. Y los paparazzi solamente es captar la imagen del movimiento inteligente. Entonces, a estudiar oratoria no solamente es estudiar cómo hablar en público porque se vinieron unas ideas. No, oratoria es todo un proceso, donde la persona comienza a estudiar el idioma expresivo corporal. Eso quiere decir que tiene que comenzar a pensar en el idioma de penetración y en el idioma circular de una manera muy inteligente, y además, aparte de que tiene que estudiar ese idioma muy profundamente, tiene que estudiar también el desarrollo de su voz. La gente piensa que es solamente decir A, E, I, O, U, pero hay dictongos, eucalipto, hay trictongos, guío. Hay unión de sílabas con vocales, bla, bra, bre, cli, cla. Y tiene que en un solo sonido colocar las consonantes con las vocales en el punto donde el sonido sea un sonido que logre la elocuencia de la palabra. Por lo tanto, estudiar oratoria no es, venga que yo le digo cómo es que usted puede decir unas ideas en el escenario público y lo coloco a hablar en público para llamar la atención. Eso no es estudios de oratoria. Eso es una persona que le está quitando el complejo de inferioridad, de que no puede hablar en público porque se siente inferior a los demás, se siente apenado, ¿sí? Y tiene lo que nosotros llamamos en actuación miedo al público, miedo de hablar en público. En actuación tiene un nombre específico, se me va el nombre. Pero no espere convertirse en un gran orador porque se pone a hablar en público a lo chabacán.
En los países como los países que son completamente inocentes y donde todo el mundo está acostumbrado a las voces incultas, a la expresión corporal inculta, pues se puede hablar con incultura y se puede llamar la atención motivando. Por eso algunos decían que sencillamente era decir: ¿tenéis hambre? Y es que yo les voy a dar. ¿Necesitan una vivienda? Es que yo les voy a dar. Y con esa motivación de que les van a dar, la gente se envuelve en un envuelto, en un tamal y en una cerveza o en unos pesos. Pero eso no es un orador. Eso es un personaje del subdesarrollo llamando la atención, pero que se va a arrodillar ante el desarrollo. Porque cuando llegue al desarrollo, donde se manejan los cohetes que van a la luna, que ya están investigando cómo dominar el universo, le va a tocar arrodillarse, porque allá sí no lo van a dejar pasar, porque en la primera puerta le va a tocar aprender qué significa el movimiento de una uña del pie gordo, del dedo gordo del pie. Y si no sabe eso, si no sabe lo que es el idioma corporal al 1000%, no puede ir a viajar a la luna. Ahora menos va a hacer adicciones y multiplicaciones por la vía de la cultura y de la educación. Hay adicciones que se pueden hacer por la vía del miedo, pero esos líderes que han manejado las cosas a través del miedo, al final son personas que pierden su vida de una manera violenta. Entonces, hay que mirar que uno tiene que cultivarse bien. Y para eso, Salamanca Expresión Colombia les entrega la técnica italiana con recursos del manejo de la voz en el sistema respiratorio, gimnasia respiratoria, una investigación que se hizo en Rusia, la técnica alemana para que haya una respiración completa y una vocalización completa en la técnica española. Pero la técnica que se va a trabajar respiratoria y colocación en los puntos de resonación va a ser la técnica italiana. Entonces no se vayan a poner a pensar que para llegar a ser orador de verdad y en serio tiene que coger un arma y ponerle a todo el mundo en susto y en miedo. No, el proceso discursivo es el arma más increíble que hay para llegar a donde queremos llegar en el mundo económico, financiero y en el mundo político. No le demos oportunidad a la mala educación, que esa fue la época troglodita, por allá en la época neandertal, donde la violencia era la parte fundamental del manejo de las personas, del control de las personas. No, estamos ya en un mundo donde ya son las comunicaciones la parte fundamental. Entonces hay que educarnos y cultivarnos realmente para llegar a ser grandes oradores en este momento de nuestro mundo.